Otra vez entonces a terminar, hermanos, nuestro tema. Es más, me voy a poner aquí para que vean que voy a correr. Ha sido una bendición para mí primero compartir esta serie de mensajes acerca de Lucas 24, donde Dios nos ha estado hablando acerca de cómo abre puertas para nosotros, cómo Dios abre caminos donde no hay, donde todavía Dios sigue abriendo senderos donde pareciera que no hay. Y lo que les he platicado acerca del edificio es parte de eso que yo he estado viendo, que hemos estado contemplando durante estos 2 años ya desde que adquirimos la propiedad. Dios ha estado abriendo puertas que a veces ni siquiera nos imaginamos, y eso me da a mí mucha confianza. En este capítulo 24 de Lucas vimos las 3 primeras semanas acerca cómo Dios abrió para nosotros primeramente la tumba donde estaba puesto el Señor Jesús, y Él pudo salir victorioso de ese sepulcro, venciendo la muerte. Después vimos cómo el Señor abre las Escrituras también para que nosotros entendamos el alcance del nuevo pacto que hay. Dice que empezó a abrir a partir de Moisés, así es que empezó Él a hablar del nuevo pacto que tenemos. Y la semana pasada hablamos acerca de cómo Dios volvió a abrir también los ojos de los discípulos, el entendimiento de los discípulos, para que pudieran ver y tener un discernimiento espiritual. Hace 8 días que estábamos hablando de esto, decíamos, ojalá Dios nos permita poder abrir nuestros ojos espirituales para ver no solamente nuestra realidad, sino poder ver lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas con mucha gente. Muchas veces estamos tan centrados en nuestra situación, en nuestros problemas, que nos olvidamos de lo que Dios quiere hacer con toda la demás gente y todo lo que Dios quiere hacer en diferentes lugares. Así es que Dios abrió también nuestros ojos, nuestro entendimiento, y terminamos el capítulo 24 de Lucas con lo que abre Dios aquí en el versículo 50. Si lo quieren buscar, Lucas 24, 50, dice, y lo sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo. Y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado a donde arriba, dice, al cielo. Ellos, después de haberle adorado, volvieron a Jerusalén con gran gozo y estaban siempre en el templo alabando y bendiciendo al Señor, ¿verdad? Dice que después de bendecirlos fue llevado arriba al cielo. Así es que la cuarta cosa que abre Dios en este capítulo 24 de Lucas es el cielo. Después de haber resucitado, Jesús estuvo con sus discípulos por un espacio, dice el Evangelio de Juan, que 40 días, ¿verdad? Comió con ellos, estuvo con ellos, platicó con ellos, les ministró en esos 40 días, pero después de ese tiempo el Señor se tuvo que ir. Todavía ellos no eran los pescadores de hombres, ni los grandes predicadores que Jesús les había dicho que iban a ser. Por eso era necesario que Dios abriera los cielos y recibiera a Jesús para desencadenar algunas cosas que iban a cambiar el destino completo de este grupo de gente. Y son 3 cosas por lo menos que suceden cuando Dios abre los cielos para recibir a Jesucristo arriba en el cielo. La primera de ellas es para preparar lugar para nosotros. Juan capítulo 14, el versículo desde el 1 dice, no se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Ahora, ¿qué significa para nosotros como cristianos esta lectura? Cuando dice el Señor Jesús
yo me voy a ir porque voy a preparar lugar para vosotros. En nuestra mente humana, a lo mejor pensamos que Jesús se fue a darle una pintadita a las casas, o fue a construir las casas donde íbamos a llegar a vivir, las mansiones eternas, ¿verdad? Había un canto viejito, ¿verdad? Ya que, ¿te acuerdas, Benji? Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades, nunca entrar. O sea, y a veces yo de chiquito me imaginaba eso, ¿no? Cuando decía que Jesús iba a preparar lugar, yo me lo imaginaba, ¿no? Haciendo talacha ahí, poniendo, o tendiendo las camas. O sea, ¿qué te imaginas cuando dice la Escritura, voy a preparar lugar para vosotros? Cuando alguien te viene a visitar, ¿verdad? Que sabes que te van a caer visitas, ¿qué haces? Te preparas, por lo menos le das una aspiradita a la casa, ¿no? Le das una limpiadita al baño, porque sabes que alguien va a venir y quieres preparar el lugar para la persona que te va a visitar. Pero en nuestra mente humana lo podemos ver así, pero no tiene nada que ver eso cuando Jesús dice que Él va a ir a preparar lugar para nosotros. Nada que ver con eso. Jesús no fue a construir casas, no fue a construir mansiones, ni a darles una manita de gato para esperarnos hasta que lleguemos. Cuando Jesús dice, voy pues a preparar lugar, está hablando de tomar su lugar como sumo sacerdote para que nosotros tengamos acceso a esas moradas celestiales que no son solamente casas como lo imaginamos humanamente, sino para que tengamos acceso a la presencia, a la gloria y a la gracia de Dios. Jesús tenía que tomar su lugar en el cielo como sumo sacerdote para poder empezar a interceder por la iglesia que se quedaba aquí en la tierra, por este grupo de discípulos. Vayan conmigo a Hebreos 4:14 dice, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, ahí están los cielos abiertos, que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues, léanlo conmigo porque este nos gusta a todos. Acerquémonos pues confiadamente, ¿a dónde? Al trono de la gracia. ¿Para qué? Para hallar el oportuno socorro, hallar gracia para el oportuno socorro. Los cielos fueron abiertos para recibir al nuevo sumo sacerdote en el trono de Dios. Si no tuviéramos un sumo sacerdote entre Dios y nosotros, la obra del evangelio, la obra de la iglesia no se podría llevar a cabo. Sencillamente no podríamos estar aquí en este lugar, ni podríamos estar estableciendo el reino de Dios, porque tenía que estar ahí este sumo sacerdote que iba a preparar un lugar especial para nosotros. ¿Dónde? ¿Dónde es ese lugar? Exactamente junto o en el trono de la gracia, para darnos seguridad, para darnos protección, para interceder por nosotros, para compadecerse de nosotros. Jesús fue al cielo primeramente para preparar un lugar espiritual, para que nosotros podamos correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Amén. Necesitábamos un sumo sacerdote. Por eso Dios tuvo que abrir el cielo. Y por eso Jesús dijo, les conviene que yo me vaya, porque necesitábamos un sumo sacerdote arriba de nosotros. Jesús no fue a tender camas, no fue a limpiar la casa, no fue a construir. Fue para que nosotros estemos delante de la presencia de Dios. Jesús es Dios. Su misión es espiritual. La tarea que estaba por iniciar, hermanos, para esos 120 seguidores de Jesús en ese llamado aposento alto, no era cualquier cosa lo que se iban a enfrentar. Era una tarea muy difícil, requería
que Jesús estuviera ubicado en su lugar como su sumo sacerdote, porque los discípulos iban a necesitar la intercesión de su sumo sacerdote, iban a necesitar tener un lugar especial junto al trono de la gracia, porque iban a empezar a librar la guerra que el mundo nunca había conocido antes, la guerra más importante de todas, en contra del pecado, en contra de la muerte. Este pequeño grupo de hombres y mujeres iban a empezar esa guerra, necesitaban tener al sumo sacerdote allá arriba para poder cumplir su misión. Ellos pudieron llegar, estos hermanos, hasta el extremo de dar sus propias vidas por la causa del evangelio, porque sabían que Dios había abierto el cielo para que Jesús preparara un lugar especial para que ellos se pudieran sentir protegidos y poder experimentar una seguridad más allá inclusive de la muerte física. Todos ellos murieron. Por supuesto, nadie vive, ¿verdad?, de ellos, pero la mayoría de ellos murió como mártir del evangelio. Muchos de ellos les costó sufrir martirio. Muchos de ellos fueron atravesados por espadas romanas. Muchos de ellos fueron decapitados. Muchos de ellos fueron hervidos en aceite. Muchos de ellos fueron echados al Coliseo romano para que los leones y las fieras se entretuvieran con los cristianos. Muchos de ellos así murieron. Muchos de ellos arriesgaron sus propias vidas. Pero ellos entendieron que teniendo un sumo sacerdote ahí junto al trono de la gracia, ellos iban a poder hallar el oportuno socorro aún después de la misma muerte física que iban a experimentar. Hermanos, esta gente, este grupo de hombres y mujeres, ¿cometieron errores? Claro que sí. ¿Pecaron? Por supuesto que sí. ¿Tuvieron temor? ¿Tuvieron dudas? ¿Tomaron decisiones equivocadas? ¿Se enojaron? ¿Discutieron entre ellos? La Biblia, el libro de los Hechos, dice que sí. Todo eso les pasó a ellos. Sin embargo, seguían siendo hombres y mujeres, pero por eso tenían ellos a un sumo sacerdote que los tenía en un lugar muy especial junto al trono de la gracia de Dios, y se podía compadecer de ellos e interceder delante de Dios para justificarles. Pero no por eso dijeron, bueno, pues al fin que tenemos a alguien que nos perdona allá arriba, pues vamos a pecar a gusto y total hay que nos perdone. No, porque ellos fueron testigos de lo que le costó a Jesús ese sacerdocio. Ellos vieron lo que sufrió Jesús. Ellos vieron la ruta que tuvo que seguir Jesús rumbo al Calvario. Y por esa visión que ellos tenían temor y temblor delante de Dios. Aunque llegaron a cometer errores, sí. Aunque llegaron a tener discusiones entre ellos, sí. Dice que las discusiones entre Pedro y Pablo eran no muy leves las discusiones, dice el escritor de Hechos. Se daban sus buenos agarrones, hablando doctrinalmente, tanto que se tenían que separar. Pablo se enojó con Bernabé, que era su maestro, era su mentor. Bernabé era el que lo había encaminado en el camino del Señor, y fueron juntos al primer viaje misionero. Y en el segundo viaje misionero, Pablo y Bernabé se pelean, se enojan. Pablo quería dejar a Juan Marcos, porque Juan Marcos se les había desertado en el primer viaje, y Bernabé dijo, no, vamos a llevarlo, era el padre espiritual, vamos a llevar a Juan Marcos, y Pablo se enojó, y por no llevar al chamaco, se separaron. O sea, tenían su carácter, sí, tenían su genio, sí, cometieron errores, claro que sí. Pero aún así ellos sabían que tenían un sumo sacerdote que estaba listo para interceder por ellos. Amados, la pasión y el arrebato por la predicación del evangelio llegó a causarles inclusive distanciamiento entre ellos. Pero entendieron que eran parte de un mismo cuerpo. Jesús tenía preparado un lugar muy especial para ellos y para nosotros también, que somos parte de este apasionante tiempo llamado iglesia. Este tiempo de la iglesia empezó en Hechos capítulo 2, se sigue escribiendo todavía 2000 años después, y va a terminar cuando Cristo venga en las nubes por su iglesia y seamos arrebatados con Él. Ahí va a terminar el tiempo de la iglesia. Mientras tanto, nosotros somos parte. Ahora, si se está escribiendo ahí arriba la historia de la iglesia,
y la historia de cada uno de nosotros. ¿Cómo va nuestra historia? En el momento que tú entregaste tu vida a Cristo y dijiste, sí, Señor, tú y yo nos comimos el mundo entero y no aquí, tú, va, a, i, a, o, a, ¿ok? En ese momento se empezó a escribir tu historia. ¿Cómo va? Cuando te lean tu historia, mira, esta es tu historia desde que aceptaste a Cristo. Lo de atrás quedó borrado. Vuestros pecados fueron borrados y sepultados en lo profundo del mar. De eso ni nos vamos a meter. Pero de que tienes a Cristo en tu corazón y te comprometiste con Dios, vamos a ver qué es lo que dice tu historia. ¿Qué es lo que dice nuestra historia hasta ahorita? Si tienes un año de cristiano, unos meses, unos días, años en el Señor, ¿cómo va la historia? El libro de Hechos se sigue escribiendo, Hechos 28 no es el fin, todavía no llegamos al fin del libro de Hechos. Y se está escribiendo nuestra historia. Tenemos un sumo sacerdote arriba de nosotros. Y estos hombres nos pusieron un ejemplo y un estándar demasiado alto. Para ellos su prioridad era el reino de Dios. Para ellos su prioridad era la predicación del Evangelio. Ellos dieron hasta sus propias vidas y sus familias con tal de que el reino de Dios se estableciera y pudiera llegar hasta nuestros días. ¿Cómo se está escribiendo nuestra propia historia? Dios abrió los cielos para recibir a Jesús, para preparar ese lugar santísimo donde ahora nosotros podemos acercarnos confiadamente. Pero en segundo lugar, también abrió los cielos para poder enviarnos al Espíritu Santo. Juan 16, 7. Juan 16, 7 dice, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, se los voy a enviar. Dios abre el cielo para recibir a Jesús después de haber cumplido con la obra de redención, de librarnos del poder de la muerte y del pecado, y de la misma manera abre los cielos para que entrara en acción ahora el Espíritu Santo de Dios, el Consolador, el que nos iba a investir de un poder sobrenatural para poder llevar a cabo la tarea que ahora era puesta en manos de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Vean lo que dice Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 narra la forma como el Espíritu Santo hace su aparición en el esquema de la tierra, en el esquema del mundo, ¿verdad? Se va el Señor Jesucristo, pasan 40 días, los discípulos están ahí reunidos, orando, hablando, platicando, no pasa nada. Pero en Hechos capítulo 2 dice que cuando llegó el día de la fiesta de Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos, una sola alma, en un solo corazón, en un solo sentir. Y de repente vino ¿de dónde? Del cielo. ¿Por qué? Porque el cielo se volvió a abrir. Vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu Santo les daba que hablaran. Fíjense bien, ¿de dónde viene el estruendo? Del cielo. Dios abre el cielo para que el Espíritu Santo pudiera ser derramado, llenando a cada persona que estaba en esa habitación. 40 días permanecieron ahí. 40 días en oración, esperando, buscando la presencia de Dios. Es hermoso cuando estamos buscando juntos la presencia de Dios. Por eso nos estamos reuniendo aquí los viernes como iglesia, para buscar esa presencia de Dios. Hemos venido para encontrarnos con Dios. Dice que estaban todos unánimes, esperando ese derramamiento de la presencia de Dios en sus vidas. Y era 120 personas metidas en un cuarto mucho más pequeño que este. Yo creo que la cuarta parte de esto. 120 personas, imagínate, sin ventiladores ni aire acondicionado. En Jerusalén, 40, 45 grados centígrados, más de 100 Fahrenheit. 120 hombres y mujeres. Ahí comían, ahí dormían, ahí se despertaban, no se separaban de ahí. No era nada agradable, no era nada fácil para ellos, pero ahí permanecieron y estaban en un mismo espíritu. Qué difícil es para nosotros a veces permanecer un ratito juntos,
¿verdad? Se nos pasa el tiempo y ya empezamos. Chispas, ya se nos pasó. Ya se tardó el pastor. No va a acabar. Y ya empezamos o sea, nos cuesta trabajo estar un ratito juntos. ¿Por qué? Porque nuestra agenda está tan ocupada y nuestra mente está tan llena de las cosas que necesitamos hacer que no nos podemos concentrar para decir vamos a estar unánimes juntos. Queremos venir a orar una hora juntos, pero nos ganan las cosas del mundo, es la verdad. Nos ganan muchas otras actividades y no nos podemos venir a concentrar para estar unánimes juntos. Y queremos que Dios derrame de su Espíritu Santo en nosotros. Pero después de esos 40 días, dice que estaban buscando la presencia de Dios y Jesús cumple lo que les prometió. Les dijo, les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, entonces el Padre no va a enviar al Consolador, pero si me voy, el Padre les va a enviar al Consolador. Y efectivamente, dice ahí Hechos capítulo 2, que entró como un estruendo fuerte de un viento recio y el Espíritu Santo empezó a llenar a cada una de esas personas. Envió al Consolador, no solamente los confortó, sus corazones que estaban dolidos, muchos de ellos, no solamente les confirmó que Jesús les había dicho la verdad, no solamente les cumple las profecías, sino que además de todo eso les da una misión principal y los llena de poder sobrenatural para poder desafiar el imperio de Satanás. Imagínense cómo estaba el muy bien estimado Lucifer. Se acababan de burlar de él, mano. Le acababan de poner una cachetiza. Estaba tan feliz cuando vio a Jesús ahí en la cruz. Él ya estaba en gran party allá abajo con todos los chamuquitos. Y de pronto se les aparece Jesús allá abajo. Hasta el color se le fue, mano. Los cuernos se le cayeron al pobre. De rojo se puso blanco del susto. Imagínate, el Señor le quita las llaves, vence la muerte, se abre el sepulcro y Jesucristo resucita. Imagínate cómo estaba de contento el diablo. No solamente eso, dice Colosenses, que tomó Jesús el acta de decretos que nos era contraria. Todas nuestras culpas, todos nuestros errores, dice, y los clavó en la cruz y exhibió a los principados y potestades triunfando sobre ellos. Imagínate cómo estaban las legiones de demonios en contra de Jesús. Imagínate cómo estaban en contra de los seguidores de Jesús. Imagínate cómo estaban todas esas potestades en contra de los que Dios había escogido para que fueran los que siguieran la obra que Jesús había iniciado por 3 años. Pero fíjate la grandeza de Dios y cómo Jesucristo cumple lo que promete. No los manda a predicar, así nomás. Esos 40 días que estuvo con ellos cuando resucitó, ellos no predicaron, no echaron fuera demonios, no sanaron enfermos. 40 días en el aposento alto esperando la respuesta del Espíritu Santo. No predicaron, no profetizaron, no sanaron enfermos, no entraron a hacer guerra espiritual. Pero en cuanto llega el Espíritu Santo, ellos son investidos de un poder sobrenatural. Y entonces sí, Jesús no los iba a mandar desamparados a la guerra. Porque Dios sabía cómo estaba el mundo espiritual en ese momento. Satanás estaba completamente encolerizado en contra de Dios. Y dice, si no puedo con Dios, voy a ir en contra de sus seguidores. Y no podían ellos ir a enfrentar esta batalla en sus propias fuerzas. Por eso les dice Jesús en Hechos 1:8, váyanse a Jerusalén y esperen ahí, porque recibiréis poder del Espíritu Santo y me seréis testigos. Pero hasta que recibas el poder del Espíritu Santo,
Si no lo recibes y te avientas a ir nada más así como el borras, mano, te van a poner una revolquiza allá afuera. Se necesita el poder del Espíritu Santo para poder ser testigo. Y por eso Dios tuvo que abrir los cielos, para que Jesús fuera llevado arriba al cielo y para que el Espíritu Santo pudiera descender y poder empezar a llenar y capacitar a la iglesia con dones, con ministerios, con talentos, con habilidades, con un poder sobrenatural. Por eso dice el apóstol Pablo: porque nosotros no andamos predicando con palabras de humano razonamiento. No venimos a lavarles el coco, no venimos a lavarles el cerebro, no venimos a ver lo que quieren hacer, no venimos a ver si los puedo convencer. Dice, yo no vine a predicar así, dice Pablo, yo vine a predicar. Yo les estoy predicando con demostraciones de poder de lo alto. Les estoy hablando de un Dios que restaura vidas. Les estoy hablando de un Dios que puede transformar tu vida. De un Dios que puede romper esas cadenas que te han tenido atado por tantos años. De un Dios que puede quitar esa inseguridad, ese temor, ese vacío, esa tristeza, esa condenación. Mi Dios te lo puede quitar, dice Pablo. Y Pablo iba con esa autoridad. Y de pronto salen ahí unos muchachos y dicen, oye, esta onda de echar demonios está suave. El Pablo ese le hace suave, hermano, y nomás le ponen los demonios y vamos a hacerle. Y estos jovencitos no estaban llenos del Espíritu Santo. Y van con un endemoniado y le dicen, en el nombre, ¿de quién era? De Jesús. En el nombre de Jesús, que lo predica. ¿Quién? Pablo. Del Pablo. Y el diablo les pone una. A Pablo lo conozco, dice el diablo. A Jesús lo conozco. Pero ustedes, que los encuera, mano, eran 7. Les quitó las túnicas, los dejó bichis y se fueron huyendo avergonzados. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Testigos. ¿Por qué necesitábamos ese poder, hermanos? Porque para poder ser testigos de lo que Dios está haciendo con nosotros, de lo que Dios quiere hacer, nosotros tenemos que dar testimonio, dice la Biblia, de lo que hemos visto y de lo que hemos oído, de lo que ha sucedido en mi vida. Si Dios no ha hecho nada en tu vida, ¿de qué vas a hablar? Si Dios no te ha liberado de esa tristeza, de esa depresión, de esa soledad, ¿de qué le vas a predicar a una persona? Si Dios no te ha dado el poder para poder levantarte y decir, yo estoy arriba, aunque mi situación esté en tribulación, yo sé que mi Redentor vive y del polvo aún me ha de levantar. Si yo no tengo el poder y la autoridad para decir eso, ¿de qué voy a predicar? ¿De qué le voy a compartir a la gente? Yo necesito tener esa demostración de poder en mi vida. Yo necesito tener esa convicción en mi vida de que yo he sido liberado de la condenación, del pecado y de la muerte. Tengo esa convicción en mí. ¿Cometo errores? Por supuesto que cometo errores. ¿Me equivoco? Por supuesto que me equivoco. Pero ahí está mi sumo sacerdote en el lugar exacto donde lo necesitaba tener. ¿Dónde? Junto al trono de la gracia, para poder hallar el oportuno socorro en el momento en que lo necesito. Dios abre el cielo para que el Espíritu Santo pueda llenarnos con poder de lo alto, para hablarle a la gente, no con palabras de humana sabiduría, sino con demostración del poder de Dios, para cambiar vidas, para transformar corazones, para proclamar el año agradable del Señor. Pero también el cielo fue abierto, hermanos, en tercer lugar, para que Jesús reine con poder, para que Jesús empiece a reinar con poder. Jesús no vino a la tierra a ser rey. Jesús no vino a nacer en un palacio real. Jesús vino a la tierra como un siervo, como un servidor, dice Efesios, sino que se despojó a sí mismo de su divinidad y se hizo en semejanza de hombre, y estando como hombre se humilló a la condición de siervo, de esclavo, de criado, y estando en esa condición todavía fue más allá.
hasta llegar a la condición de un vil criminal para que lo colgaran en una cruz por amor a nosotros. Por eso Dios le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y aún debajo de la tierra. Y aunque el diablo se enoje, él va a tener que doblar su rodilla delante de Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Porque Jesús no vino a ser rey en la tierra. Jesús no vino a ser servido, Él vino a servir. Él vino a dar su vida en rescate por muchos. Él no vino a instaurar un reino físico. Su reino es de carácter espiritual. Jesús vino como humilde ser humano, siendo rey. Pero no vino a ser rey en la tierra, porque su reino no era de este mundo. Así es que aquí en la tierra Él cumple su propósito. Él es llevado a la cruz, Él es crucificado, Él es lastimado, Él lleva sobre sí el pecado de toda la humanidad. Y después Dios abre el cielo. Dios abre el cielo nuevamente. Porque Jesús no vino a ser rey sobre este mundo perverso y pecador. Vino a ser redentor y salvador. Pero una vez que cumplió su misión, Dios abrió los cielos y le coronó de honra y de gloria, para que como verdadero rey entonces pueda regir a las naciones con vara de hierro. Como rey, esa cruz no lo detuvo. Esa cruz no fue su lugar. Era el mío, era el tuyo, era el de todos nosotros. Esa cruz no era de Él, esa cruz no le correspondía a Él, esa cruz era la que nos tocaba a nosotros, ese castigo era el que nos tocaba a nosotros. Esa no era la imagen de un rey, pero Dios abrió los cielos para recibirle como el verdadero rey que es. Abre tu Biblia en Apocalipsis 19:11. Apocalipsis 19:11, nuevamente el apóstol Juan tiene esta revelación. Y dice entonces, vi el cielo abierto, nuevamente ahí, Dios abriendo el cielo, en esta revelación de Juan. Entonces vi el cielo abierto, y he aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Imagínate esa escena. De su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones, y él las regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Esta es la verdadera imagen de mi rey. No la cruz, no la corona de espinas. Mi rey es un rey vencedor, es un rey que vive, es un rey que nos ha hecho a nosotros sentar en los lugares celestiales con él. Y no solamente abrió el cielo para él, sino que lo dejó abierto para que yo también pueda entrar y ser parte de esa adoración celestial, junto con millones de gentes de toda tribu, lengua y nación, porque con su sangre nos ha redimido para nuestro Dios, y nosotros estaremos en esa adoración celestial, hermanos. Esta es la imagen del rey. ¿Por qué tuvo que abrir los cielos Dios? Para poder recibir a Jesús como el verdadero rey que es.
No como el rey que lo quisieron coronar acá y le pusieron una capa para burlarse de él. Y cuando lo llevaban a la cruz le ponen una corona de espinas que le desgarraba la piel. Y arriba clavaron un letrero que decía: este es Jesús, el rey de los judíos. Pero ese no era el rey en el que nosotros confiamos. Ese era el rey que Satanás quería ver. Ese era el rey que Satanás quería avergonzar. Pero nuestro rey es este rey, el que está vestido de lino fino y sus vestiduras bañadas en sangre, y en su muslo y en su espada tiene escrito este nombre: el Verbo de Dios. Él es el rey. Este es el rey que viene con ejércitos celestiales, con ejércitos de ángeles, cabalgando en caballos blancos. Esa es la imagen que ningún rey ha podido tener jamás en la tierra, ni lo va a tener. Ninguno de los grandes emperadores se puede comparar con esa descripción que hace el apóstol Juan de la grandeza de este rey, hermanos. Y ese es el rey al que nosotros le damos gloria y le damos honra. ¿Cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a cruzar las puertas que necesitamos cruzar? ¿Cómo vamos a hacer como estos hombres y mujeres para poder decir en nuestro diario caminar: Señor, necesito que abras una puerta para mí, pero no la que yo quiero, sino la que tú crees que es la mejor para mí? Todos tenemos una petición, todos tenemos una necesidad. Todos estamos, se los dije desde la primera plática, todos estamos buscando una respuesta de parte de Dios. Y es válido. Es válido. Tenemos situaciones, cada uno, como personas, como familias, que necesitamos buscar que Dios abra esas puertas. Pero mi oración, hermanos, es que nosotros, cada uno, podamos decirle esto al Señor: Señor, mira, esta es la puerta que necesito que abras para mí, pero no quiero que abras la puerta que yo quiero, sino la que tú crees que es la mejor puerta para mí. Y quizás vamos a tener que cruzar muchas de esas puertas. Y quizás ya hemos cruzado algunas de esas puertas y no ha sido nada fácil para algunos. Quizás no va a ser muy agradable para muchos de nosotros cruzar algunas de las puertas que Dios va a poner delante de nosotros. Pero mientras somos testigos para el mundo del poder del Evangelio, a lo mejor en esas puertas vamos a encontrar quebrantamiento. A lo mejor al cruzar alguna de esas puertas vamos a encontrar sufrimiento. A lo mejor al cruzar alguna de esas puertas vamos a encontrar tristeza para nosotros. Pero si realmente empezamos a confiar en el Señor, si realmente mi confianza está puesta en Dios, y si realmente creo que la historia ya fue escrita, la historia ya tiene un final, nosotros podemos decir: es que yo no sé qué va a pasar con mi vida, es que yo no sé qué va a pasar con la vida de mis hijos, es que yo no sé qué va a pasar con mi matrimonio. Dios ya lo sabe y ya está escrito. Y ¿sabes qué? Al final de la historia, los que confiamos en el Señor vencemos. Al final de la historia, los que decidimos cruzar las puertas que Dios fue abriendo en nuestro camino, salimos más que vencedores. Los que nos atrevimos a caminar en fe, los que nos atrevimos a creerle a Dios, el final de la historia dice que vamos a recibir un premio, un galardón. Pero mientras tanto, hermanos, hay puertas que vamos a cruzar. Algunas no van a ser agradables, algunas no van a ser fáciles. Mientras seamos testigos para este mundo del poder del Evangelio, vamos a tener que ser obedientes al Señor. Y cada vez que abramos una puerta y encontremos diferentes cosas, y el Señor nos vaya llevando por diferentes situaciones. Recuerdo cuando el apóstol Pedro les dice a los hermanos de Roma:
No quiero que ignoréis acerca de las tribulaciones que se van cumpliendo en todos vuestros hermanos alrededor del mundo, como si una cosa extraña les estuviera pasando. O sea, lo mismo que pasamos nosotros lo están pasando todos nuestros hermanos alrededor del mundo. ¿Crees que eres el único que sufre? ¿Crees que nadie tiene una tristeza tan grande como la tuya? ¿Crees que nadie entiende la enfermedad que estás pasando? O sea, los mismos padecimientos se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Pero cruzando puerta tras puerta, hermanos, va a llegar un momento en el que vamos a llegar a la última puerta. Y yo quiero llegar a ese momento. Y cuando esa puerta se abra, yo quiero oír desde allá adentro: bien, buen siervo fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Pasaste situaciones difíciles en tu vida. Pasaste situaciones que no entendías. Pasaste situaciones incomprensibles. Pasaste dolor. Perdiste seres queridos en la batalla. Sufriste situaciones, pero permaneciste fiel. Entra en el gozo de tu Señor. Y ahí entonces dice Apocalipsis: el Señor enjugará toda lágrima de ellos. Y ahí ya no habrá más llanto ni más dolor, porque las primeras cosas pasaron y todas son hechas nuevas. Ese es el final de la historia. Ese es el final de la historia. Y yo quiero llegar a ese final. Yo quiero llegar a ese final. Cuando Dios abre ese sepulcro, cuando Dios abre esa tumba y Jesucristo se levanta más que vencedor de la muerte, eso me da a mí mi seguridad. Ese es mi pase de seguridad, de que si yo confío, yo también voy a resucitar, porque Jesucristo lo dijo y yo lo creo, porque es la verdad. Y Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y yo sé que voy a vivir. Sé que voy a vivir, no físicamente, pero mi cuerpo va a estar en la presencia de Dios. Mi espíritu va a volver al que le dio la vida. Por eso el Señor era necesario que nos abriera las Escrituras, para que le creamos. Porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y la única verdad está aquí. Y aquí es donde yo puedo encontrar mis respuestas, hermanos. Aquí es donde las encuentro. No las encuentro en el Facebook. No las encuentro chismeando unos con otros. Aquí es donde encuentro mis respuestas. Aquí es donde me refugio. Aquí es el único lugar donde puedo encontrar consuelo. Aquí es el único lugar donde puedo beber del agua de vida para que fluya de mi interior. Este es el único lugar, no hay más. No hay más. Y este es el único lugar donde podemos venir a aprender de la palabra de Dios. Me refiero al cuerpo de Cristo, las iglesias en general, cualquier iglesia que quieras ir. Es el único lugar. Cuando te congregas, es donde empiezas a recibir la palabra de Dios. Y venimos a la palabra de Dios, y venimos a la presencia de Dios. Y muchas veces la gente ha querido venir a las iglesias a sentirse bien, a sentirse contenta, a sentirse halagada, a sentirse que todo mundo está con ellos y sentirnos consuelo. Pero hermano, déjame decirte que cuando yo vengo a la presencia de Dios y a la casa de Dios, a lo mejor voy a salir avergonzado, voy a salir humillado, voy a ser confrontado con la palabra de Dios, pero voy a salir justificado delante de la presencia de Dios. Cuando mi espíritu se quebranta en la presencia de Dios, y reinaremos en la tierra. Gloria al Cordero de Dios. Yo quiero llegar a esa puerta, hermanos. Quiero cruzarla. No va a ser fácil. No ha sido fácil. Y Jesús dijo: y conocéis el camino. Y los apóstoles y miles de cristianos a lo largo de los siglos han comprobado que no es fácil. Por eso muchos se desaniman y desisten. Porque angosto es el camino que lleva a la vida eterna, pero el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orar. La necesidad de cada uno de nosotros, usted la sabe, y Dios. Cada uno sabemos lo que estamos pasando, lo que estamos atravesando. Y por supuesto que cada uno piensa que nuestro problema es lo más importante y lo más difícil que hay. Sin embargo, el Señor sabe de qué cosas tenemos necesidad.
Y mi invitación, hermanos, es para que levantemos nuestra mirada de la tierra. Levantemos nuestra mirada de la tierra. Y esa comparación me gusta mucho cuando se habla de los pollos y de las águilas. ¿Dónde buscan los pollitos su alimento? ¿Cómo andan los pollitos? Nomás viendo para abajo, a ver dónde aparece un gusanito, ¿verdad? Siempre andan con la cabecita para abajo, viendo su pequeño entorno, a ver dónde hay. Pero la Biblia dice que nosotros vamos a ser como las águilas. Los que esperan en el Señor serán como las águilas. Levantarán las alas y se remontarán a las alturas. Y el águila puede ver todo el panorama completo. Y cuando tú levantas tu mirada espiritual y estás allá arriba volando en tus alturas y estás metido en la presencia de Dios y dices: ahora entiendo por qué pasé esta situación, porque si no hubiera pasado esto, entonces Dios no me hubiera llevado a este otro lado. Y el águila puede ir viendo arriba miles o cientos de kilómetros cuadrados mientras va planeando en las alturas. Y el águila puede contemplar y tener una visión de lo que le espera allá abajo. El águila se desenvuelve arriba, no en el suelo. Y muchas veces como cristianos andamos cacareando en el suelo. Muchas veces como cristianos andamos urgidos porque no encontramos el gusanito y nos estamos perdiendo de la grandeza de nuestro Rey. Dios abrió el cielo, hermanos. Dios tuvo que abrir el cielo para que recibiéramos poder de lo alto. Dios tuvo que abrir el cielo para que el Espíritu Santo pudiera venir a nosotros. Dios tuvo que abrir el cielo para que nuestro sumo sacerdote esté ahí listo para interceder por nosotros. Y Dios abrió el cielo para que podamos contemplar a ese Rey en gloria y en majestad. Señor, muchas gracias. Gracias porque tú abres, Señor, el cielo para nosotros. Gracias, Señor, porque en aquella visión, Señor, tus apóstoles, cuando vieron ese cielo abierto y vieron ángeles que subían y bajaban, tú les dijiste: a partir de hoy el cielo estará abierto para ustedes. Has abierto el cielo, Señor, para nosotros. Has abierto el gran tesoro espiritual para nuestras vidas. Padre, en el nombre de Jesús, cada uno de los que estamos aquí tenemos problemas, tenemos necesidades, tenemos situaciones que estamos enfrentando. Quizás aquí hay alguien que dice: es que mi situación es tan desesperada que no sé qué voy a hacer. Señor, abre sus ojos, por favor. Y podemos contemplar entonces al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y conocer que el final de la historia ya está escrito. Y conocer que el final de la historia dice que nosotros vamos a ser más que vencedores por medio de aquel que nos amó.